Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Estudio, ¿sí?, de la palabra de Dios, seguir aprendiendo de la palabra. Hoy en día, gracias a Dios que tenemos estas cápsulas, estas enseñanzas, ya que en el internet podemos encontrar muchas cosas que dejan mucho acerca de lo que es la verdadera vida cristiana. Lo que hemos estado estudiando es acerca de la primera carta de Juan. A esta pequeña serie le pusimos el título Creyentes Genuinos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces hay creyentes que no son genuinos. Pues muchas veces su comportamiento, ¿sí?, es muy distante de lo que es la verdadera vida cristiana, ¿sí? El hecho de que podamos estudiar acerca de un creyente que es genuino tiene que ver con que nosotros mismos podamos podamos escudriñar nuestra vida para ver si somos verdaderos cristianos, si somos creyentes genuinos. Muchos dicen seguir a Dios, muchos dicen amar a Dios, muchos dicen palabras, ¿no?, que encontramos en la Biblia, pero su vida no es una vida que glorifique a Dios. Por eso nos basamos en lo que dice la primera carta de Juan, esta primera carta que nos habla de esa vida genuina en Cristo, no de lo falso, no de la mentira, sino de lo verdadero. Cuando Juan escribió esta carta, ¿sí?, lo hizo con el fin de llevar a los creyentes, ¿sí?, al verdadero camino, mostrando entre otras cosas que menciona en esta carta, contrastes entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Y animando ¿a qué? A crecer a los creyentes en una vida genuina, en un amor genuino a Dios y a los demás, ¿sí? Hablábamos en la enseñanza anterior acerca de la comunión. La comunión es una que se mantenga por sí sola, ¿sí? Hay condiciones que se deben de cumplir. ¿Para qué? Para que vivamos en esa comunión, para disfrutarla, para vivir en ese gozo de la comunión. La comunión tiene que ver con algo que tenemos en común, es lo que dice la palabra, es lo que significa la palabra comunión, tener en común. Si somos creyentes, ¿qué quiere decir? Vamos a tener algo en común con los demás creyentes, ¿sí? Somos diferentes, tenemos forma de vida diferentes, tenemos a lo mejor educación diferente, pero ¿sí?, debemos de tener en común algo, que la palabra de Dios, ¿sí?, para disfrutar una verdadera comunión, primeramente con Dios y con los demás creyentes. Es importante someternos a las normas de la palabra de Dios, a la santidad que viene de Dios, ¿sí? Entonces, hablar de esa comunión es hablar de compartir cosas en común. Entonces, el fin de que Juan escribe esta carta, el fin es instruir a los lectores, ¿sí?, acerca de esos requisitos de la comunión con Dios. Él nos lleva, en este caso, a las enseñanzas que Él recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. En esa vida cristiana, en esa vida verdadera, hay muchos enemigos, ¿sí?, que nos vamos a encontrar, pero un enemigo muy peligroso, un enemigo que siempre está al acecho, es el pecado, ¿sí? En esta carta, como ya les mencioné, está llena de contrastes. Y uno de ellos habla acerca de la luz, de la verdad, y las tinieblas, el pecado, la mentira, ¿sí? Juan, en esta carta, menciona en varias ocasiones esa palabra pecado. ¿Por qué? Porque es muy importante que podamos entender, que podamos descubrir, que podamos darnos cuenta y asimismo también rechazar esa vida de pecado, ¿sí? Entonces ilustra en este caso, con este tema, la diferencia, el contraste entre la luz y las tinieblas. Dios es luz, Dios es limpieza, es pureza, es santidad, es verdad. El pecado tiene que ver con la oscuridad, con la mentira, con las tinieblas. Entonces, en este caso, Juan escribe esta carta para llevar a los creyentes otra vez al camino de la verdad, ¿sí?, al camino que viene de parte de Dios, animándonos entonces a ser creyentes genuinos. Otro de los contrastes que menciona también Juan es el contraste entre el decir y el hacer. Porque muchos, como te repito, dicen ser cristianos, ¿no? Dicen que su vida,
Dicen que aman a Dios, dicen que glorifican a Dios, pero lo que hacen no es verdaderamente de una vida cristiana. Sus actos, sus palabras, sus hechos no son de un verdadero creyente, ¿sí? Si decimos, tiene que ser, ¿sí?, compatible con lo que hacemos. Nuestra vida cristiana tiene que ser más que un mero decir o hablar, tiene que ser un andar y vivir. Si tenemos comunión con Dios, si andamos en luz, ¿sí?, lo que dice la palabra, entonces nuestra vida va a respaldar nuestras palabras. Pero si la gente vive en pecado, anda en tinieblas, lo que dice contradice con lo que hace, es totalmente diferente y entonces son mentirosos. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca de la vida cristiana, tiene mucho con el andar, tiene que ver mucho con el caminar. El andar comienza con ese paso de fe, al confiar, al creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La salvación no es el final de la vida espiritual, es el principio de la vida espiritual. El andar en una forma progresiva, el avanzar en la vida espiritual. Así como un niño, ¿sí?, debe aprender a caminar y tiene que ir sorteando las diferentes dificultades, así un creyente cuando empieza a caminar, ¿sí?, en esa luz, tiene que ir también sorteando esas dificultades y una de ellas es el pecado. Tiene que apartarse, tiene que librar esa vida pecaminosa. El pecado no es simplemente desobediencia exterior, sino tiene que ver con una rebelión interior. El pecado es una negativa a someterse a la palabra de Dios, ¿sí? Eso es el pecado. Si un creyente quiere vivir de forma independiente a la palabra de Dios, no puede tener comunión con Dios. Esa persona que vive aparte de Dios, es una persona que no ha sido renovada, es una persona que sigue viviendo bajo los rudimentos de este mundo y no bajo los principios de la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio de los verdaderos creyentes, un cambio de vida, ¿sí? Y la Biblia nos enseña acerca de ese cambio de vida, acerca de la diferencia entre una antigua naturaleza y una nueva naturaleza. La antigua naturaleza tiene que ver con satisfacer los deseos de la carne, como lo dice la carta a los Gálatas. Pero la nueva naturaleza es aquella que se mueve, que anda en las cosas espirituales. Es esa vida que da un fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, no hay ningún tipo de autodisciplina, ningún tipo de curso, ningún tipo de palabras motivacionales que puedan cambiar una naturaleza pecaminosa. No, solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede capacitar para hacer morir esa naturaleza de pecado, ¿sí? Las actitudes pecaminosas, solamente Dios nos puede hacer morir a esas actitudes. Esa forma de vida, ¿sí?, que es desagradable a Dios. Una nueva forma de vida es aquella que glorifica a Dios. Aquella vida que no se mueve en las cosas carnales, en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. Solamente Dios puede producir en nosotros ese fruto del Espíritu, que es una evidencia de la nueva naturaleza. Entonces, el fin de esta carta, el fin de los versículos que vamos a ir estudiando, es advertir a los creyentes, es advertirles a mostrar que verdaderamente su vida, ¿sí?, sea la de un creyente genuino. Entonces, lo que él viene a hablar, lo que Juan viene a hablar aquí, es ese mensaje que él recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, él con los otros apóstoles, ¿sí?, de donde nosotros basamos nuestra vida cristiana, de donde nosotros fundamentamos, ¿sí?, y decimos que somos creyentes genuinos. Vamos a estudiar lo que dice, ¿sí?, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, en primer lugar, lo que dice Juan aquí, que él recibió un mensaje, que él recibió un precepto, ¿sí?, y que él, dice, lo escuchó, lo recibió. Bueno, él y los demás discípulos. Dice, lo hemos oído. Oído quiere decir, lo escuchamos,
llegó a su oído, pero también quiere decir lo entendieron. Y no solamente eso, sino también lo obedecieron. La afirmación que nos hace Juan aquí entonces, lo que está recalcando, ¿sí?, es que él recibió esas enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él fue y él se convirtió en un comisionado de ese mensaje. ¿Para qué? Para compartirlo. Por eso dice, y os anunciamos. ¿Sí? Damos cuenta, entregamos, declaramos ese anuncio, ese mensaje, porque Él fue un testigo presencial del caminar de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Sí? El hecho de que en este caso lo mencione de esta forma Juan, es porque el mensaje que está comunicando, ¿sí?, es urgente y tiene solemnidad. Juan, el apóstol Juan está expresando, ¿sí?, revelaciones que vienen de nuestro Señor Jesucristo, que no son de Él, no son de Juan, sino son de Cristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que aprendió Juan, ¿sí?, tenía 3 propósitos, o podemos ver 3 propósitos en esta carta. Mostrar, ¿sí?, mostrar quién es el Padre, no físicamente, porque Cristo no vino a mostrar al Padre de forma física, sino en cuanto a sus atributos, en cuanto a la parte espiritual. Cristo vino a mostrar al Padre. Cristo vino también a ser ejemplo de los creyentes, de cómo se vive la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Él vino a dar ese ejemplo. Y tercero, Él vino a morir, vino a entregar su vida, ¿sí?, por los pecados de este mundo, de esta humanidad. Él vino a morir por el pecado de todo el mundo, pero no todo el mundo va a poder ser salvo, sino solamente los que crean en Él, los que estén dispuestos a seguirle, los que estén dispuestos a ser verdaderos hijos de Dios, a recibirlo como su Señor y su Salvador. Entonces la noticia que nos está compartiendo en este caso Juan, es lo que en este caso nuestro Señor Jesucristo vino a transmitir. Dios es luz, ¿sí?, y no hay ningún tipo de tinieblas en Él. Cuando hablamos de esa luz, estamos hablando de que Dios, ¿sí?, es un Dios santo, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, en el tiempo de la creación, en el primer día de la creación, dice que Dios creó la luz. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así: en el principio Dios creó, ¿sí?, cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue a la tarde y la mañana un día. Entonces no hay ningún tipo de comunión entre la luz y las tinieblas. Y cuando dice entonces aquí la palabra que Dios es luz, nos está mostrando, ¿sí?, uno de los atributos, en este caso de Dios, una forma de analogía acerca de quién es Dios, que es la santidad de Dios. Podemos hablar entonces de esa luz y entonces afirmar acerca de esa pureza ética, acerca de la verdad, acerca de la limpieza. Es una forma de hablar que utiliza la palabra de una forma metafórica, de una forma simbólica. Entonces, cuando habla que Dios es luz, nos está hablando de claridad, ¿sí?, en la forma en que esa luz va iluminando la vida de las personas, empieza a mostrar de forma clara, abierta, lo que es. Al recibir a Cristo como Señor, Él nos está mostrando de una forma clara, de una forma abierta, la salvación. ¿Quién es Dios? Mira, escúchame, en Dios no hay nada borroso, en Dios no hay nada oscuro, ¿sí? Todo lo que nos habla Dios es muestra de esa claridad, porque todo es verdad, porque todo es pureza, porque todo tiene que ver con esa santidad. Si la Biblia nos dice que la única forma de obtener salvación es por medio de Jesucristo, es porque es una verdad, es porque es claro, no hay nada oculto en eso, solamente por medio de Cristo podemos recibir salvación. El segundo sentido que utiliza en este caso para hablar de que Dios es luz, es santidad, ¿sí? Esta definición que nos muestra, nos habla de esa perfección moral que hay en Dios. No hay ningún tipo de tinieblas en Él, ¿sí? Escúchame, Juan dice que Dios es luz.
Él no dice que en él hay luz, no. Dios es luz, Dios es verdad, Dios es santidad. Y entonces en él no hay ningún tipo de tinieblas. Ahora, si tú te dices ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un creyente verdadero, genuino, ¿qué quiere decir entonces? Que tú también tienes que ser ese reflejo de la luz. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces el creyente es responsable de reflejar esa luz, de reflejar ese carácter santo de Dios, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si vivimos por Cristo, esa luz tiene que brillar en nosotros y nosotros tenemos que mostrar esa luz a otros. El problema está cuando el creyente oculta esa luz. ¿Cómo es que la oculta? Cuando calla y no habla. Cuando no habla, no da testimonio acerca de Cristo. Cuando hace lo que hacen los demás, los que hacen los de este mundo, los que viven en pecado, hacen lo mismo. En ese momento está ocultando la luz. Negar la luz, negar ser un verdadero hijo de Dios, negar ser un verdadero seguidor de Cristo. Dejar que el pecado, ¿sí?, empañe esa luz. No dar a conocer esa luz a otros. No ver, ¿sí?, por las necesidades de los demás. Una vida transformada, una vida que está en continua transformación, es una vida de amor, de perdón, de pureza. Esas son las evidencias de una nueva vida, de una nueva naturaleza. Mira, en Dios no hay ningún tipo de tinieblas, no hay ningún tipo de obscuridad, no hay ningún tipo de pecado, ¿sí? El énfasis que nos da la palabra, el énfasis que nos da Juan, ¿sí?, es mostrarnos el carácter santo e inmutable de Dios. Mira, la luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Las tinieblas, el pecado, la maldad, la perversión, la rebeldía. Dios es luz, quiere decir que Dios es santo, Dios es veraz y es el único que puede sacar a las personas de la vida de tinieblas. Esa luz se relaciona con la verdad y esa verdad nos va a mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Dios es absolutamente santo, absolutamente justo y absolutamente puro. Dios no puede mirar con favor ninguna forma de pecado y nada es oculto delante de él. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Cuando fuimos salvos, cuando Dios nos dio el regalo de la salvación, Dios nos llamó, nos sacó de esas tinieblas. ¿Para qué? Para llevarnos a la luz. Como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de luz, ya no somos hijos de tinieblas, como dice la primera carta a Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Los que hacen las cosas malas odian la luz, porque la luz exhibe su pecado, porque la luz exhibe su maldad, como dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de esa pureza, de esa verdad. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz produce vida, crecimiento, belleza, pero el pecado produce muerte, obscuridad. La luz y la obscuridad no pueden existir en el mismo lugar. Si andamos en la luz, entonces las tinieblas se tienen que ir de nuestra vida. Pero si la gente se aferra al pecado, entonces lo que se va es la luz. ¿Sí? Las tinieblas son sinónimo de obras malas, de hombres que no se quieren acercar a la luz. Hablar de tinieblas es hablar de ese castigo, es hablar de ese lugar reservado para los falsos y para aquellos que rechazan a Dios. En cambio, los redimidos por la sangre de Cristo, dice que van a estar en ese reino celestial, donde será iluminado por ese resplandor, por esa luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros, así como lo transmite Juan, somos responsables de mostrar a este mundo esa luz. Somos responsables de mostrar que verdaderamente somos creyentes genuinos, como también a tener esa comunión con Dios y comunión con los demás creyentes. ¿Sí? Debemos y somos responsables de compartir la luz por medio de la verdad y por medio de la santidad. Si queremos tener una relación con Dios, es por medio de una nueva naturaleza que solamente podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Poner a un lado un estilo de vida pecaminoso y empezar a vivir de una forma genuina, de una forma que agrade a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Un día vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Juez justo, y Él juzgará, ¿sí?, lo que verdaderamente cada creyente es, luz o tinieblas. Me dio gusto estar con ustedes, seguir compartiendo con ustedes el estudio de la palabra, en este caso de la primera carta de Juan, acerca de lo que nos muestra la palabra, de cómo es, de cómo tiene que comportarse un creyente genuino. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias.